buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en vivo en el internet, estamos rompiéndola en las redes sociales y estamos también en televisión. Estamos prácticamente en todas las señales de cable y ahora también en Movistar, en Canal 11. Pasen la voz, que esto sigue creciendo, estamos imparables. Exitosa la radio del Perú. Y tenemos una pregunta, precisamente para la gente que nos sigue en las redes sociales. El Papa Francisco pidió perdón en Chile por los abusos que algunos niños habían sufrido de parte de miembros de la Iglesia Católica, de miembros del clero. Y esto es una señal muy potente, ¿no?, frente a un tema que ha sido no solamente controversial, sino que lamentablemente sectores de la jerarquía eclesiástica lo han querido evadir o lo han querido tratar de costado. Es inadmisible que se permita en la Iglesia Católica o que se encubra en la Iglesia Católica a abusadores, a pedófilos. La Iglesia Católica no debería ser un refugio para este tipo de gente, y mensajes como el que ha lanzado Francisco en Chile son realmente importantes. Y la pregunta que les queremos hacer es: ¿qué esperan ustedes que diga el Papa Francisco o qué mensaje dé en su venida a Lima, que es en las próximas horas, en su venida al Perú? Algunos hablan de la reconciliación, que se ha convertido en un tema para nosotros. También está este tema del sodalicio y de otras denuncias que ha habido sobre abuso sexual contra niños por parte de miembros del clero. Sus opiniones, sus puntos de vista nos lo pueden enviar al Facebook de Exitosa Noticias, al Twitter de @exitosape o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar. Pero empezamos el programa del día de hoy porque va a estar con nosotros más adelante Pedro Castillo Terrones, dirigente del SUTEP de Bases y que encabezó la última huelga magisterial. Va a estar el ingeniero Ricardo Anderson y Marcel Tres Castro, que es un ingeniero brasileño especialista en estructuras de acero, para hablar a raíz del temblor o del sismo de alta intensidad que hubo en Carabelí sobre la calidad de nuestras construcciones. Y si en este boom inmobiliario donde han como hongos aparecido edificios por todos lados, estos edificios se están construyendo con las características antisísmicas a que nuestra realidad nos obliga. Y vamos también a dar información con Jorge del Águila, que es el encargado de la seguridad de la visita del Papa Francisco al Perú. Va a haber concentraciones multitudinarias y es muy importante tomar y poner todos de nuestro lado para que esto se dé con el mayor orden y con el menor riesgo para la seguridad de quienes participen de este evento tan importante para la vida de los peruanos católicos, que son la mayoría. Pero ahora estamos con Héctor Becerril. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo hace Héctor Becerril para hacer noticia? Porque ahora estoy leyendo el titular de Exitosa. Dicho sea de paso, mañana Exitosa, tienen que comprar la edición del diario Exitosa el día de mañana. Tiene este afiche de Francisco, el Papa de la Esperanza. A ver, ¿dónde se ve? Acá, ahí está. ¿Dónde estamos? Ahí está, ¿ve? Espectacular. Mañana, con el diario Exitosa, no dejen de comprarlo. Kenji se ha vuelto vocero de PPK y si quiere puede irse a su bancada, le ha hecho Héctor Becerril a Kenji Fujimori. Yo creo que Kenji hace ya mucho tiempo venía confrontando de mala manera a la bancada, sin acatar los acuerdos que hemos tenido. Pero bueno, pues decía inicialmente que lo que él estaba buscando era marcar una línea para buscar la libertad de Alberto Fujimori. Y dicho sea de paso, que todos los fujimoristas hemos estado en esa misma línea. Luego viene el periodo de vacancia, él y 9 colegas más de la bancada, transan, diría yo, con la corrupción, apoyan la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski y votan por la no vacancia. Luego... Pero eso está grueso, Héctor, ¿eh? Bueno, pues, sea, transan con la corrupción, es decir, digamos,
aunque es más o menos obvio mirado desde afuera, para alguien que es parte del mismo movimiento es una acusación grave, porque, o sea, lo que se está diciendo es que Kenji Fujimori negoció el indulto a cambio de la vacancia. Y yo no he dicho eso. Entonces, ¿a qué se refiere con transar? Nosotros, días antes, en sesión de bancada, acordamos por unanimidad votar por la vacancia. ¿Por qué? Porque estaba demostrado, el mismo Pedro Pablo Kuczynski había aceptado que había recibido dinero de la empresa corrupta Odebrecht, siendo premier y siendo ministro. Luego ya, en la votación en sí, ellos van en contra del acuerdo de la bancada y finalmente salvan a Pedro Pablo Kuczynski. Pregunto yo, o sea, del aire, de un momento a otro, como dicen ellos, pensaron en la gobernabilidad, de un voto de conciencia. No, pues algo negociaron. El indulto. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero es obvio, pues. No, pues, pero un momentito. Yo no lo sé, ni lo puedo afirmar porque no me consta. Quienes son los llamados finalmente a decir claramente las cosas serán los congresistas, los 10 que han sido sometidos a un proceso disciplinario. Lo cierto es que por responsabilidad de ellos y otros congresistas más de otras bancadas, pero Pablo Kuczynski sigue en el gobierno estando incapacitado moralmente para gobernar. Y en esas circunstancias sale quien y dice, dejen gobernar al presidente. Pregunto yo. Hay que dejar el ruido político, ha hecho un llamado a la conciliación. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo, en todo caso, que ya no fiscalicemos a Pedro Pablo Kuczynski, que nos quedemos callados ante los evidentes actos de corrupción del presidente. Y eso no va a ocurrir. Si él ha transado para ya no fiscalizar, es problema de él. Nosotros, en Fuerza Popular, vamos a seguir con el rol fiscalizador contra la corrupción. Ahora, la pregunta, digamos, que sale por sí sola casi, ¿no? Que se desprende de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Kenji o estamos hablando de Alberto? Porque la noche anterior a la votación hay la información que han constatado las congresistas de Nuevo Perú, ¿no? Marisa Glave e Indira Wilca, que han estado investigando todo el proceso que siguió el tema del indulto, y algo con lo que se encontraron, sorprendentemente, fue una visita de un grupo de congresistas la noche anterior de la votación a Alberto Fujimori. Entonces eso es lo que hace suponer, igual que llamadas, ¿eh? Hay un momento en que Kenji está con el teléfono y le pasa el teléfono en la sesión a diversos congresistas que después terminan votando, ¿no? O absteniéndose en la votación de la vacancia. Entonces, lo que parece más o menos obvio es que quien está promoviendo lo que dice Kenji Fujimori es Alberto Fujimori. Yo no voy a asegurar algo que a mí no me consta. Yo no voy a entrar en temas subjetivos, parece que se... Yo digo, por ejemplo, claramente, antes de que se dé la vacancia, yo hablé con Kenji Fujimori en su despacho, media hora más o menos, y le hice ver lo inconveniente que era, digamos, que apoya a Pedro Pablo Kuczynski. El inconveniente por todo lo que ha traído ahora. El Perú, si antes ya ha estado paralizado por incapacidad del presidente para gobernar, para liderar el país, ahora está paralizado porque un 75%, hoy día una encuesta, cree que el presidente ha hecho negocios, ha recibido dinero de Odebrecht, siendo él ministro. ¿Eso lo incapacita moralmente para ser presidente? Obviamente que sí. Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski sería consciente y quisiera hacer un favor al país, y lo digo con total sinceridad y creo en eso, él hoy día mismo debería dar un paso al costado y permitir que su vicepresidente Martín Vizcarra asuma la presidencia del país. Ahora, con lo que ha amenazado Pedro Pablo Kuczynski, aunque la verdad, si uno se pone a revisar las declaraciones, Martín Vizcarra nunca dijo que iba a renunciar, ¿no es cierto? El presidente dijo, no usó la palabra renuncia directamente, pero dijo que no iban a ser parte, no sé, de una maniobra antidemocrática, pero, o sea, el cuco ¿cuál es? Que si renuncia o es vacado Pedro Pablo Kuczynski, renunciarían los vicepresidentes y el Congreso tomaría el control y por lo tanto el sector, digamos, encabezado por Keiko, el fujimorismo, es decir, Fuerza Popular, tomaría el control completo del país. Es que eso no es cierto, porque en un Estado democrático justamente se elige a dos vicepresidentes
para que cuando el presidente por algún motivo es vacado, fallece, ellos asuman. Lo que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, más bien él ha ido a dar un golpe de Estado cuando ha dicho que ni Meche ni Martín van a asumir la presidencia. Y no es solamente que ellos digan, el Congreso tiene que aceptar eso. Así es que yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, al aferrarse al poder, está blindándose, pensando que así no se van a descubrir sus casos de corrupción. Ojo, que en el mes ya de febrero, me imagino, van a tomar las versiones de Barata. Y ahí va a haber muchas sorpresas. Y al primer indicio nuevo de corrupción que haya, pero Pablo Kuczynski seguramente va a haber mociones para ser vacado. Y yo creo que el país no va a soportar ni un acto de corrupción, por más mínimo que sea, del presidente y de nadie. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo encabezado por Kenji? Es decir, ¿qué es lo que viene? Lo que ya o sea, ellos están en este momento en qué situación, porque Kenji ya tiene una sanción encima, o sea, la siguiente sería la expulsión. ¿Qué otra sanción adicional podría recibir? Tiene 2 sanciones, una de 60 días y otra de 120 días. La situación de Kenji es bastante difícil, pero sí, Nicolás, y yo no voy a adelantar opinión si va a ser expulsado o no, porque seguramente voy a votar en segunda y última instancia si hay algún tipo de sanción hacia ellos. Pero es claro, ellos han querido separarse de la bancada inicialmente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la aspiración de Kenji? Recuerda, y que todo el Perú recuerde, que él en las elecciones pasadas dijo que en el caso hipotético negado que Keiko no llegue a la presidencia, le corresponde a él ser el presidente. Kenji cree que acá es un tema de dinastía, por un apellido, él tiene el derecho de ser presidente. Y por eso, él, ¿qué cosa quiere? Quiere hacerse con el partido que Keiko Sofía Fujimori y un grupo de personas allegadas a él han fundado. Claro, pero eso no va a ser posible si, como dice Mauricio Mulder, eso no sería posible sin el respaldo de Alberto Fujimori. Es decir, Kenji actúa con esa seguridad porque él está convencido de que su padre lo va a apoyar en esa pretensión. A ver, en Fuerza Popular lo tenemos claro. La única lideresa que tenemos es Keiko Sofía Fujimori. ¿Kenji es un líder en Fuerza Popular? No, porque los liderazgos no es que yo heredo, no es que yo por el apellido me vuelvo líder. El liderazgo es una consecución a través del tiempo de hechos como en el caso de Keiko Sofía Fujimori, y que nadie lo está rescatando ni resaltando ahora. Ella, por ejemplo, una promesa electoral: nunca voy a utilizar el poder político para un tema personal o para favorecer a algún familiar. Lo cumplió, lo cumplió. Ella cree en los partidos institucionalizados. Así es que si Kenji quiere seguramente postular a la presidencia, que haga su partido político, pues, y que trabaje. Nicolás, no va al Congreso, a los plenos, no va a las comisiones. Con las cosas pertenece a la comisión y va a formar un partido político. Bueno, pues él quiere las cosas fáciles, quiere ya un partido formado, pide la destitución de 2 asesores de Keiko, ahora pide que todos los coordinadores regionales se vayan a su casa, quiere hacerse el partido, y eso no lo vamos a permitir porque no corresponde. Pero insisto en la pregunta, ¿qué va a pasar? O sea, que cada vez que ustedes hablan y se refieren a Kenji, está más claro que no tiene lugar en Fuerza Popular. Así como está, obviamente que no, transando con la corrupción, estando siempre sin acatar los lineamientos del partido. Obviamente, cuando tú formas parte de un conglomerado y un partido político, te sujetas, tienes deberes y derechos. No solamente ahora, tienes derechos. Pero ustedes son conscientes de que esto podría llevarlos a una ruptura no con Kenji, sino con Alberto. Yo no creo eso. Yo creo, y nosotros siempre hemos valorado, revaloramos el gobierno de Alberto Fujimori, es nuestro líder histórico. El tema no es Alberto Fujimori, el tema es Kenji, que tiene un grupo de asesores que lo han hecho creer que es presidencial del 2021. Es el tema en sí, el asunto es ese, que él cree
que es Pero ¿quiénes son los asesores? ¿Es verdad que Carlos Raffo ha regresado y está ahí asesorándolo? ¿No? Lo que yo sé, por ejemplo, me consta, de Carlos Raffo no lo sé, y yo siempre voy a decir lo que a mí me consta. Por ejemplo, asesores de él es, por ejemplo, Coqui Morelli, Alexei Toledo, es la gente que yo siempre lo veo en el entorno. Ahora, los demás que están en otra línea, yo desconozco, pero sí hay voces pues que dicen que estaría Carlos Raffo, estarían algunos ex congresistas de los años 90, es lo que manifiestan, ¿no? Está la excongresista Luisa María Cuculiza, que es una de las figuras emblemáticas del fujimorismo en la línea, Héctor, si lo permite. Sí, claro, encantado. Luisa María, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que piensa usted, Luisa María, sobre esto que está pasando con esta... Bueno, es muy triste, y sobre todo lo afligido que está el presidente Fujimori con esta situación. Ya deben los dos pensar que antes que políticos tienen que ser hijos, porque si no, no le va a ir bien al presidente. Ahora que está en libertad, viene con grandes problemas y grandes cosas, y eso no puede ser posible, pues. Ahora, pero ¿cómo se va a resolver esto? O sea, está por un lado, o sea, es innegable que el sentido mismo de la existencia, el origen de Fuerza Popular es Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Es la reivindicación de la figura y del papel que ha cumplido, ¿no? En la historia según sus seguidores, ¿no es cierto? Así es, si no existiría... Pero ¿cómo se va a resolver esto? Porque, o sea, si hay una... O sea, ¿quién debe resolverlo? ¿Una asamblea, un congreso de Fuerza Popular o la decisión de Alberto Fujimori? No, la decisión de los dos hijos. De la decisión de los dos hijos depende de la tranquilidad del presidente y la armonía del partido. ¿Cómo va a ser posible que dos se pongan de acuerdo? No ha surgido una situación grave, ni una ofensa grave, ni mucho menos, ¿no? Como para decir, yo, bueno, ya no contesto, me retiro, etcétera. Son cosas que se pueden solucionar, pero no sé, uno habla por un lado y el otro habla por el otro, y no tiene pues, cómo llegar a un acuerdo, y eso está mal. Claro, pero por eso es que yo planteo la interrogante de cómo se va a resolver esta disputa. Porque existe Fuerza Popular, que supuestamente es un partido organizado que tiene estatutos y tiene procedimientos para resolver sus disputas, que debería ser un militante, un voto, un congreso y una decisión. Debería ser mientras los congresistas que no están con Kenji dejen de hablar pues de cosas que no son las correctas, que no entran en armonía, sino en pleitos y en cosas, y eso es bastante difícil. El congresista Salaverry, Becerril, todos ellos deben pensar. Acá está Héctor Becerril en los estudios, Luisa María. ¿Qué le diría usted a él? Lo tiene acá. Bueno, él es un hombre muy expresivo, muy directo, pero hay momentos en que a veces ofende un poquito. Entonces eso no son resentimientos que después no paran y que se siguen, y eso en política no es bueno, ¿no? Hay que buscar la armonía, la tranquilidad y sobre todo la humildad, porque por más que uno sea congresista, el poder, Nicolás, el poder y la plata son dos cosas que se van muy rápido, y después uno queda con el sentimiento de haber cumplido y haber ayudado al país y a la gente. Eso es lo principal, porque no se le eligen para servir a las personas, no para estar peleando. O sea, lo que dice Luisa María Cuculiza es que Kenji y Keiko tienen que sentarse y arreglar sus disputas entre los dos. Así es, sin intervención de nadie. Ellos son dos muchachos de la misma sangre y tienen a su padre libre. Dios mío. Luisa María, cuando mis hermanos menores se trompeaban, entre otras cosas, por diferencias de fútbol, porque unos eran de la Alianza y otros de la U. Y mi madre les decía, no parecen hermanos, es padre y madre. Y uno de mis hermanos le decía, mamá, no te olvides de Caín y Abel. El primer homicidio fue entre hermanos. No, pero esos son bestialidades. Entre los hermanos, por más que no te lleves bien, tienes que respetarte. Definitivamente. No todo pues es una perfección y uno va a ser igualito al otro. Tampoco, ¿no? Cada uno tiene sus ideas. Ahora, pero el problema es este. Keiko siente que tiene derecho a volver a postular a la presidencia de la República, y Kenji ya lo ha dicho, quiere también ser candidato, y Héctor lo acaba de decir, si Kenji quiere ser candidato, que haga su propio partido, pues, ¿no? No, pero Kenji no va a postular para próximas elecciones, definitivamente no.
¿ya? Y Keiko sería la lideresa del partido y la que postula la presidencia. Y ojalá fuera una realidad, porque esa sí que está preparada para gobernar el país. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Luisa María Cuculiza por más que a mí me han dado palo y me han sacado y me todo, yo reconozco el liderazgo de Keiko. Y es una muchacha muy capaz y sobre todo muy honesta. Muchas gracias a Luisa María Cuculiza por esta comunicación, muy gentil. Permíteme, Nicolás, saludar a Luisa María Cuculiza, una gran referente de nuestro partido fujimorista. Yo acá quiero aclarar algo. Cuando se dice los dos hermanos están confrontados, pregunto yo, ¿cuándo Keiko Sofía ha salido, digamos, a hablar en un sentido u otro de Kenji o respecto a los temas que ya conocemos? ¿Quién está siempre confrontando? ¿Quién acaba de votar en contra de la bancada? ¿Quién ahora sale a hablar como vocero de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Quién se dirige a Keiko Sofía Fujimori por los medios? ¿No es Kenji? Entonces, ¿quién está confrontando? ¿Quién está dividiendo a la bancada? Es él. Yo más bien le pediría que ya deje pues de seguir confrontando y que permita y que deje que la comisión disciplinaria haga su trabajo. Él va a tener la oportunidad. Es decir, que se someta a los reglamentos del partido y que si no le gusta se vaya. Así de si no claro. le gusta Es lo que se tiene que hacer en toda institución. ¿Acaso a Kenji alguien le está obligando que se quede en Fuerza Popular? Si no está contento con la línea, no está conforme con la línea que trabajamos en Fuerza Popular, y todos los acuerdos son por mayoría en reunión de bancada. Si él no quiere, cree que porque tiene un apellido Fujimori, él puede estar por encima del partido, por encima del acuerdo de los congresistas, entonces no tiene lugar, pues en todo caso. Y punto. Clarísimo. Ya, mejor no echamos más leña al fuego. Muchas gracias, Héctor Becerril, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del SUTE de Bases, que nos va a hablar sobre lo que está pasando, porque Idel Wexler, el profesor Idel Wexler, el ministro de Educación, se mostró sorprendido por el hecho de que se ha anunciado la eventualidad de una huelga apenas se reinicien las clases en marzo próximo, una nueva huelga magisterial. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el profesor Pedro Castillo. Volvemos. Ya regresamos con